Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bendición, por permitirnos en esta mañana estar aquí en este lugar. Gracias, Señor. Coloco delante de ti, Señor, la vida de cada persona que está en este lugar, de aquellos que nos están viendo por el Face. Cada persona, Señor, que ha determinado este tiempo para ti. Estamos seguros de que tú quieres hablar a nuestro corazón, seguros de que tú quieres ministrar nuestra vida y bendecirnos. Coloco mi vida delante de ti, Señor, para hablar lo que tú quieras decir en esta mañana, para bendecirnos y compartir lo que tú me has dado en estos días, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, corriendo, tengo un poquito de nerviosismo. Aún en este momento que venía para acá, para este lugar, aún Dios estaba ministrando mi vida con respecto a la prédica. Salí de mi casa con buen tiempo para llegar al lugar y saliendo, no sé si pues todos los que conocen Funza, saliendo hay un lugar que se llama Tres Esquinas donde hay un puente de los nuevos. Cuando yo empecé a ver, yo dije, pero raro, los domingos no es así, pero bueno. Y pude entender parte de lo que voy a compartir hoy en ese momento, porque me tocaba tomar una decisión. Estaba en toda la mitad del puente, mirando todo lo que había, ambulancias que subían y bajaban. Un accidente tuvo que haber pasado bien grave. Y yo dije, ¿qué hago? Como muchas veces nosotros preguntamos con nuestra vida, ¿qué hago? Y definitivamente dije, tengo que tomar la decisión. Como pude, en pleno puente, tratar de dar la vuelta, devolverme y venirme por la 80, donde estaban toda la mano de ciclistas sabidos por haber. Los bendecimos. No tengo nada en contra de los ciclistas ni los moteros, porque mi esposo es motero, pero a veces se nos dificulta el manejar con ellos. Pero aquí estamos en esta mañana para compartir. La gloria es para Él, porque Él quiso que en este momento estuviera con ustedes, para compartir lo que el Señor me ha dado en estos días. Hemos venido hablando sobre Él todos estos domingos, fruto del Espíritu Santo. Y hemos hablado, ya hemos evacuado casi todos. Hoy vamos a empezar con mansedumbre. Espectacular. Quiero decir, ser honesta con usted, conmigo misma, de que yo no tenía muy claro qué era la mansedumbre. Pero el Señor fue bonito porque pude aclarar y es lo que vamos a compartir. Entonces quiero que usted vea algo. Bueno, mientras nos colocan nuestro video, vamos a recordar un poquitico y tal vez en alguna de las charlas anteriores o de las prédicas anteriores, donde hablábamos sobre el fruto de la benignidad, la bondad, yo les comenté en esa ocasión que hay amigos entre el fruto del Espíritu, entre ellos, o coequiperos. Hemos escuchado también que en el mundo espiritual los espíritus se atraen entre sí y se unen para trabajar. Entonces, no es diferente con el fruto del Espíritu, porque bondad, benignidad, bondad y mansedumbre van muy de la mano, porque tienen tintes, porque tienen expresiones, manifestaciones entre ellos que tienen que ver uno con el otro. ¿Está listo? Vale, entonces vamos a mirar esto. No, era un caso que no iba a tener solución, digámoslo así.
estamos viendo cómo es un caballo domado. Esos caballos bonitos de paso que a veces nos gusta ver la forma tan bonita en cómo ellos hacen esas diferentes presentaciones, pero esto requiere de lo que está haciendo este señor Chalán, que es el que lo va a adiestrar, lo va a enseñar. No me quisiera imaginar una patada de este animal, estar uno por ahí cerca. Lo haya superado y no empiece a tirar patas para que no esté encima de él. Ese no es el objetivo. Vemos como ya las reacciones son menos. Ahora cambio el instrumento. Mira y analiza la forma del caballo, la fuerza del caballo, el brío que tiene como tal, el instinto de fuerza, de libertad que tiene el caballo. Creo que es uno de los animales elegantes de la creación. ¿A cuántos les gusta este animal? ¿O les llama la atención? ¿O sienten como esa atracción por este animal? Soportando la presión. Mira que el jinete que está en este momento es un muñeco, porque el caballo debe de sentir que hay algo en su espalda que más adelante va a ser el jinete o el domador o este chalán que va a montar. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la mansedumbre? Mucho. Benignidad. Recordemos que es benignidad. Tratar bien a los demás, ser buenos con los demás. Bondad. Acto o manifestaciones acompañadas de amor, como misericordia, amabilidad, gentileza. O sea que necesitamos de la bondad para hacer expresiva esa benignidad que hay en nosotros. Pero para entender qué es mansedumbre, primero vamos a ver qué no es mansedumbre. Para poder entenderla. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque nosotros, yo, muchas, y ustedes, bueno, todas las personas, muchas personas, bueno, pronto no todas, pero sí muchas personas, tenemos equivocado el concepto de mansedumbre. Entonces, lo asociamos directamente con eso y podemos perder de verdad la esencia de lo que es la mansedumbre. Entonces, ¿qué es no ser? ¿Qué no es mansedumbre? Entonces, ser débil. El ser débil no es mansedumbre. A veces, o tuve la oportunidad en una ocasión de ir a un paseo, y en ese paseo había, en ese parque, una imagen, o tenían una imagen del Señor Jesús en un lugar así, como con una de los pasos que la iglesia tradicional habla sobre la pasión de Cristo. Y Jesús tenía, de hecho, alguien decía, ay, ese es el Señor caído. Y lo miraba como con esa tristeza, como con esa debilidad, como de ver un hombre tan débil ahí. Me pregunto, ¿sería Jesús débil o no le faltaría carácter para hacer lo que hizo en el templo con autoridad y sacar a aquellos hombres que no estaban haciendo lo debido? No le pegó a nadie, pero con el látigo sí tumbó las mesas y sacó los animales. Y hubo ira, celo. ¿Sería Jesús un hombre débil? ¿Sería Jesús como tal vez esas personas miraban y yo decía, Señor, gracias, porque fuiste tan fuerte, moriste por mí? ¿Sería debilidad lo que Jesús soportó, lo que todos conocemos en la cruz del Calvario? Bueno, entonces
¿No es? Mansedumbre no es débil. Tranquilidad. Ah, no, pues, como podríamos decir, me resbala. Y me quedo quieto, no hago nada, para nada. O sea, algo que no me afecte en mis emociones, entonces tranquilo. No digo, o sea, no me manifiesto para nada. ¿Humildad? No es humildad. Ser pasivo, ser tranquilo, no me importa, no me interesa, no es. Entonces, equivocado también mi concepto de mansedumbre cuando pienso que es tranquilidad. Ah, la humildad. Ese es otro que va asociado. La humildad. Si nosotros pensamos que es humildad, así rápidamente con un ejemplo, y Jesús fue máxima exponente de mansedumbre y humildad. Porque el humilde y la expresión de humildad es que tú tengas que dejar algo para otro. O sea, una acción. Tú y yo debemos hacerlo, si somos humildes, no la palabra. Porque lo escrito o la expresión sin acción simplemente es una depresión, nada. Entonces tampoco es esa tercera humildad. Y a veces decimos y tenemos un falso concepto, ¿no? ¿Cuántos hemos dicho? Yo lo usé tal vez en alguna oportunidad mal. Cuando íbamos en una ocasión para la costa, en un pueblito, y pasaba uno por esas calles, por esas avenidas, pues por esas carreteras, y podía uno ver esas casitas sencillas, siempre con una cantidad de perritos y los niños por ahí, y uno miraba y se quedaba, y si la casita estaba bien cercana, y entonces uno decía, uy, Dios mío, como que solo una sola pieza y ahí es todo, y el piso es en barro, o sea, es tierra. Qué gente tan humilde. La escasez o la falta de bienes no es humildad. Listo. Entonces, teniendo esto en mente, nos vamos a ir rápidos a Números 12, 1 y 3. Y vamos a ver la historia en el Antiguo Testamento del hombre que la Escritura nos dice que fue muy manso. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Cusita era una mujer morena, de piel morena. Porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Entonces usted se estará preguntando en este momento, bueno, entonces, ¿cuál es la definición de mansedumbre como tal? Y para seguir así, hablando, o contarles así rápidamente qué pasó aquí en este capítulo de Números. El Señor se dio cuenta de la actitud de estos dos personajes contra Moisés y tuvo una consecuencia, y la consecuencia fue que esta mujer fue llena de lepra y tuvo un proceso tal como los judíos lo tenían, que tenían que sacarlo de la ciudad, bueno, en fin. Y cuando Aarón se dio cuenta de esto, se acercó a Moisés y le dijo, o sea, en otras palabras, más o menos, habla con Jehová, habla con Dios, habla con Él. Y este hombre, después de tal vez todo lo que habían hablado, de todo lo que habían dicho de él, bueno, porque imagínense, todo el tiempo ha habido murmuración, todo el tiempo ha habido que queremos juzgar al otro. Entonces, él fue e intercedió. Pero sin embargo, ella tuvo que asumir la consecuencia, ¿no? Y esperar hasta poder volverse restituida. ¿Cómo era el corazón de Moisés? Entonces Moisés no era un hombre débil o falto de carácter, al igual que Jesús.
Porque si vemos también la vida y la historia de Moisés a través de lo que él vivió, el proceso que él tuvo que vivir desde Egipto, ¿cierto? Y ser llevado al desierto y ser llevado a que su carácter fuera formado para el cumplimiento del propósito que Dios tenía. Tenía unas emociones. Recordemos que lo primero así que se le viene a la primera mente lo que hizo Moisés. ¿Mató a quién? O sea, yo me imagino llegando Moisés allá y viendo cómo él ya tenía claro cuál era el pueblo, cuál era su pueblo, de dónde venía. Y ver cómo lo estaban maltratando a este hombre. Con rabia, con furia y con ira tomó ¿qué? Justicia por sus manos, y lo que le llevó a ¿qué? A huir. Pero todo también tiene un propósito, porque fue por esto que tuvo que salir para empezar el proceso en su vida. Luego esto me quiere decir que mansedumbre es también un proceso, como lo hemos venido hablando. ¿Y qué proceso de Moisés? Bueno, sigamos entonces. Bueno, sigamos porque ya la historia ya más o menos será. Entonces vamos a ver qué es realmente mansedumbre. Mansedumbre es fuerza bajo control. Si usted y yo salimos con este concepto y definición clara, y más que con la definición, con el concepto, con la determinación de ponerlo en práctica, he acabado mi prédica. Fuerza bajo control. ¿Por qué el caballo? Pregunto, el caballo el caballo es libre, es un animal no domesticado, ahora es domesticado, pero es un animal libre, de fuerza, de vigor, de ímpetu. Por eso cuando los encontraban era necesario traerlos, domesticarlos, amansarlos y ahí sí ponerlos a las tareas que se necesitaban. Pero cuando el animal es domado, domesticado, pregunto, ¿su fuerza se ha perdido? ¿Su ímpetu? No. ¿Qué pasa con él? Su fuerza está bajo control. Entonces eso es mansedumbre. En la palabra hay 47 referencias que me hablan sobre mansedumbre, sobre este fruto. Y vamos a mirar lo que el Señor nos dice en Mateo 11:29. Dice en Mateo 11:29: aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Quién dijo esto? Jesús, el máximo exponente de mansedumbre y humildad. Luego él dice aprended. Proceso. ¿Qué me implica a mí aprender? Cuando tú estás aprendiendo, tienes que tener tiempo, determinación, morir a lo que a ti te gusta. ¿Cuántos estudian aún todavía? En este momento están haciendo especializaciones o muchos. Yo sé que aquí muchas personas están en eso. ¿A qué te ha tocado morir? Para que puedas ver ese proceso de aprendizaje en tu vida. Bueno, cuando tenemos que aprender mansedumbre, también nos toca morir. Y recordemos que lo que veíamos en el anterior fruto de bondad, como semilla, tiene que morir para que tenga ¿qué? Fruto.
Bueno, entonces vamos a mirar. Jesús, durante todo el tiempo que estuvo, tuvo una pedagogía impresionante para enseñar, ¿cierto? Él sabía que él tenía que valerse de recursos que estas personas de este entonces y hoy nosotros pudiéramos entender fácilmente los términos y que era la enseñanza que él me quería dejar. Y en la segunda parte de este versículo de Mateo 11:29, dice: aprended de mí que soy manso y humilde. Esto lo decía Jesús, nuestro Redentor. Dice, en esta parte nos habla del yugo, que su yugo que su yugo es fácil y su carga es ligera, o sea, lo que tengo que cargar. Ahora, ¿qué es el yugo? Y yo pensé en ese momento, yo dije, bueno, Jesús puso el ejemplo del yugo, del buey. Recordemos cuál fue lo que Jesús primero aprendió en casa, junto a José. ¿Qué fue? Carpintero. Los yugos en aquel entonces eran en madera, y aún siguen siendo en madera. Los hacen de otros materiales, pero normalmente es de madera. Y yo creo que Jesús era el ducho y conocía perfectamente la función del yugo. Y yo creo que los que él hizo, no salió uno para devolución. No lo llamaron al call center, ¡ay, tengo que devolver este yugo! Me salió como malo. Yo creo que lo hizo súper bien, porque conocía. Y es allí donde él trae, y como en la cultura en la que él estaba, en los sembrados, y la gente sembraba araba la tierra con los bueyes. Aún, hoy hay tractores, hay muchas cosas, pero aún hay gente que hoy lo hace con los bueyes. ¿Por qué? Bueno, porque este animal tiene muchas características muy, muy especiales, y una de esas es ser manso. El buey, al colocarle el yugo en la parte de su cuello, lo obliga a dos cosas. Uno, es un animal un poco disperso. Si ven que colocan dos bueyes, a lo que este animal empieza a caminar y es disperso, tanto el uno como el otro alan de tal manera que, si usted se da cuenta, no sé cómo pasará eso, pero es por algo del mismo animal, que el surco queda de parejito. Usted no ve allá los surcos, o si todos van parejos, por donde. Ahora, la experticia también de quién está manejando el carro o los bueyes, ¿sí? Pero el animal, uno con otro, mientras jalan el uno para allá y el otro para acá, hace que vayan a la par, vayan por donde deben de ir. Entonces, Jesús ponía este ejemplo, que lleváramos el yugo que Él nos daba, porque era fácil. Yo creo que Él no nos va a poner algo que tú y yo no podamos llevar ni soportar. Y decía, bueno, ¿y por qué no puso el león? El león es fuerte, pero no es manso. Bueno, ¿y por qué no el cordero? Porque él es débil, pero no es manso, es terco y torpe. Pero el buey tiene una fuerza, un ímpetu, pero que es doblegado, es sometido por el que siembra. ¿Qué pasa con el caballo? Tiene ímpetu, tiene fuerza y es domado por un hombre para que ese caballo pueda estar en mejores condiciones. Yo creo que el caballito que acarrea la zorrita no tiene la misma comodidad del caballito de paso, ¿cierto? Empezando por su costo, empezando porque es para la persona es mayor inversión, de más precio, no porque el otro no tenga precio o valor por su trabajo. Pero cuando nosotros
nos prestamos en la mano de Dios para que Él sea el que coloque en nosotros ese yugo. Ahora, ¿sabe qué nos dice el Señor? Hagámoslo los dos. Hay una yunta cuando se coloca un yugo natural en un buey. Nosotros somos sus hijos, algo preciado para Él. Y en esta mañana Él nos dice, hagámoslo los dos. Déjate colocar el yugo. Yo no sé de pronto qué tipo de yugos tengamos nosotros en esta mañana. Que no nos han dejado crecer, que no nos han dejado ver la gloria del Señor. Y a veces nos preguntamos por qué en mi vida no suceden cosas, porque yo oro y no hay respuesta, o tal vez es que no escucho la voz del Señor, porque vámonos un momentico a Santiago, por favor. No tenía esta cita, pero el Señor la trae en mi mente en este momento. Santiago 1. Toma, porque es que de pronto se me cae. Santiago 1. 21. Vámonos al 19. Hacedores de la palabra. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Aquí más adelante me habla sobre inmundicia. Y en la traducción de los griegos, la inmundicia estaba relacionada con el taponamiento de los oídos. La cera que se acumula en el oído y no deja escuchar. Entonces, traslademos ese significado acá a la escritura. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mansedumbre, bajo control, emociones bajo control. Porque la ira del hombre no obra la misericordia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Cuál es la cera que tienes en tu oído que no te deja escuchar la palabra de Dios? Porque una de las formas en que yo puedo ser manso es a través de ese encuentro con Jesús, con mi Salvador, imitándolo como Él dice, que lo imitemos a Él para llegar a la estatura de ese varón perfecto. Y dice Él en Mateo, ¿qué decía? Sed mansos y humildes, como lo era Él. Desechando toda inmundicia, abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ojo aquí. O sea que la mansedumbre no solamente es para tener bajo control mi carácter, ni tampoco es para mantener bajo control mis emociones y mis deseos de la carne. También me dice que la palabra recibida la tengo que recibir con mansedumbre. Y para que eso pase, yo tengo que despojarme de todo lo que yo tengo dentro que no deja que esta palabra penetre, como orgullo. A veces tenemos que reconocer que tenemos orgullo, autosuficiencia, poco dominio propio. ¿Qué tanto tiempo yo dedico para la palabra, para que Dios me hable? Porque yo quiero que Dios me hable en el sueño rápido y me diga, porque es que estoy muy ocupado todo el tiempo. Tengo que trabajar mucho, mi esposo, mis hijos, mi trabajo, ¿Saco el tiempo que yo tengo que sacar para que Dios me hable a través de su palabra? Dejo de tener mansedumbre para la palabra recibida. Aquí me lo está diciendo Santiago. Aparte de recibirla, ¿la practico?
Porque ¿qué me dice el Señor? Que si yo escucho la palabra y no la practico, estoy un necio, como un hombre necio. Y me la aprendo. Pero tampoco se la aplica a mi vecino, o a mi esposo, o a mis hijos. Aquí primero, aplicar la palabra. Entonces, es necesario que nosotros seamos mansos para recibir de esa palabra, para tener la palabra. Y si en este momento yo tengo que reconocer algo, tener espíritu de arrepentimiento y poder decir, sí, Señor, tengo que cambiar. Y lo lindo es que Él siempre está con sus puertas abiertas. Yo creo que Él a nadie coge y le ¡pum! ¡Ay, viene usted! ¡Ay, ella vino otra vez! Glorita con sus problemas. Allá viene Delia también con todo su arsenal de peticiones. O no, viene aquel con solo su alabanza. No, yo creo que el Señor a nadie va a echar fuera. Dice que el que viene a Él inclina. En vez de cerrar la puerta, dice, inclina su oído. Cuando tu hijo te llama, se acerca a pedirte algo, tú lo encierras en el cuarto y le dices, ¿ahorita vengo? ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado para escucharle, para intimar? Y no lo hemos hecho. Revisémoslo. Yo soy la primera que tengo que hacerlo. ¿Cómo podemos ser mansos? Sed hacedores de la palabra, dice el verso 22. No tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Qué beneficios tenemos nosotros de la mansedumbre? Hay muchos. Uno de los beneficios los tenemos en el mismo versículo que nos dice Mateo 11:29, la parte B. Dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Nada de nervios, nada de estrés. Fuerza y dominio propio. Ustedes no se imaginan cómo venía yo por esa 80. Y el Señor me decía, fuerza, vas a hablar de fuerza y de dominio propio. Todo está bajo control. Es decir, tener tranquilidad. Nada te estrese, nada te angustie. Eso no quiere decir de que nos volvamos conchis, ¿no? Ojo pues, porque yo no puedo, relajémonos pues totalmente. Hay que ser diligentes. También la palabra me dice que debo ser diligente. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos. ¿Eso qué quiere decir? ¿2 veces qué? Feliz. Si estar feliz una sola vez es chévere, imagínense 2. Al tiempo, 2 veces. No, un éxtasis. Súper. Además de eso nos da ñapa, nos dice, recibirán la tierra por heredad. Cuando la palabra nos dice heredad, hace referencia a genética, a descendencia. Y déjame decirte que esta parte no es solamente lo que yo creo y estoy segura que Dios va a darnos cuando estemos con Él, de un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo lo creo. Y a veces me imagino y yo digo, wow, eso debe ser espectacular. Pero Él no solamente está interesado en que allá tengamos eso, aquí también. Dime de quiénes son todas las cosas, lo que hay. ¿Y quién es Dios? Mi papá. Yo soy heredero, pero sí tengo que entrar a revisar, porque muchas de las bendiciones en este momento no llegan. Es de revisar y es de mirar. Intimidad, relación con Dios, compromiso con Dios.
porque Él es, recordemos que Él es el Padre por excelencia, es nuestro modelo de Padre. Y si tú eres Padre, mira si tú a tu hijo le das todo a toda hora y como Él lo pide. Ok, el que entendió, lo entendió. Entonces, hay muchas más bendiciones cuando somos mansos. Pero lo importante de esto, de esta charla pequeña en esta mañana, es que tú entiendas que tus emociones, que tu carácter debe estar sujeto, bajo control. A diferencia del caballo y a diferencia del buey, que somos los hijos del Señor, y quien va a manejar nuestra vida es Él. Pero Él no lo va a hacer como lo hace el hombre del caballo ni el hombre que maneja el buey, porque el buey es sujeto, digámoslo, a la fuerza, por el yugo. Pero tú y yo no vamos a vivir esta experiencia con el Dios que es el Dios de la libertad. Y te dice en esta mañana, si tú no das el espacio y haces lo que tienes que hacer, Él no lo va a hacer. Eres tú el que tiene que hacerlo. Eres tú el que tiene que sacar la cerita del oído para escucharlo, porque Dios siempre está hablando. Revisemos. Yo tengo que revisar, María Socorro, cuáles son las ceritas que tengo en mi oído, que no dejan oír al Señor porque siempre está hablando. ¿Cuál es esa inmundicia que está allá? ¿Tú sí la conoces? Tráesela al Señor, sométela. Carácter, mal humor, maltrato. ¿Sabes por qué? Porque el terreno de aprendizaje de esta mansedumbre es tu casa, es mi casa, es mi esposo, son mis hijos, porque son los más cercanos y yo a ellos no les puedo mentir si viven todo el tiempo conmigo. Entonces, cierra tus ojos en esta mañana, por favor. Padre amado, Espíritu Santo, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, gracias porque tú nos dices en esta mañana, sed mansos y humildes. Qué reto tan grande, Señor. Porque tal vez llevamos muchos años, Señor, en el cristianismo y en nuestra vida cristiana hemos avanzado y avanzamos y de pronto hubo un tiempo en que nos detuvimos y tal vez no sé si tu condición en este momento sea que estás ahí detenido y ese proceso de la mansedumbre y del fruto total del Espíritu Santo esté siendo en este momento efectivo en nuestras vidas, pero tu Espíritu Santo conoces lo profundo del corazón del hombre. Yo te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana tú hables a cada corazón. Muestra cuál es la inmundicia que no me deja crecer. ¿Qué es lo que está impidiendo que yo tenga tu yugo y tu carga que es ligera y no la que me ofrece el mundo? ¿Cuál es el yugo? Señor, aquí estamos delante de ti, no podemos esconder nada, Señor. Pero tu palabra dice que tú eres un Dios lleno de bondad y de amor. Que tú cuando te encontraste con la mujer adúltera, con la samaritana, aún con Zaqueo por ser un hombre recaudador de impuestos, tú extendiste, Señor, tu mansedumbre y tu humildad con ellos, como lo has hecho conmigo, Señor, porque no merecía nada. Pero en esta mañana yo quiero, Señor, retomar este proceso de mansedumbre en mi vida, porque quiero tener, Señor, todas mis emociones bajo control, mi carácter, los dones, los talentos que tú nos has dado, Señor.
sean para servirte a ti, para agradar tu corazón, y estén bajo control. Quita de mí todo lo que hay de intelecto, porque jamás podré entender tu propósito y entender a un Dios tan grande con esta mente tan finita, Señor. No podría hacerlo nunca, Señor. Pero tú sí, Espíritu Santo, que conoces las profundidades de Dios y conoces lo profundo de Dios. Tú puedes llevarme de tu mano. Y yo en esta mañana quiero tomar ese yugo y doblegar y quebrantar, Señor, mi voluntad ante ti, para no ser oidora, sino hacedora de tu palabra, para buscar el tiempo de intimidad contigo todos los días, Señor, porque lo necesito, porque si no, muero, Señor. Muero espiritualmente, Señor, y aún físicamente pueden venir las consecuencias a mi vida, a mi casa, Señor. Permíteme ser ejemplo para mis hijos, para los que me rodean. Permíteme serlo, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que tú continúes ministrando esta palabra, Señor, durante esta semana a cada uno de mis hermanos, Señor, y tomar las acciones como esta mañana en ese momento de angustia, Señor, en ese puente me decías, es tomar la decisión ya, porque si no te quedaste. Gracias, Señor. Gracias. Toma la decisión ya, porque podemos morir. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Termina? Lucy. Hermosa, es todo tuyo el micrófono. Qué bendición tener entre nosotros mujeres con talento para la pintura profética. Y es bonito ver cómo mirábamos hoy también, cómo Dios es el súper especial para enseñarnos. Y creo que esta es una de las formas como Dios también nos quiere enseñar y ministrar y hablar. Bueno,